Había una mujer en esa sala, vestida con ropa sencilla, sin joyas, sin lujos visibles. Y sin embargo, cada par de ojos en esa habitación la miraba como si fuera una criminal. No porque hubiera robado algo, no porque hubiera mentido, sino porque era morena, porque tenía acento y porque estaba sentada junto a uno de los hombres más ricos de toda Europa. Le susurraban cosas al oído a sus amigas, le tomaban fotos con el teléfono sin que ella lo notara, le hacían preguntas con una sonrisa falsa, de esas que duelen más que un insulto directo. Y cuando ella no respondía lo que esperaban, cuando no se mostraba humillada ni insegura, el odio en sus rostros se volvió aún más visible. Nadie en esa sala imaginó lo que estaba a punto de pasar. Nadie supo que en cuestión de minutos, todo lo que creían saber sobre Valentina Reyes iba a desmoronarse. Que la mujer a quien habían llamado interesada, cazafortunas y oportunista, iba a ponerlos en evidencia delante de todos. Que el insulto que le habían lanzado iba a convertirse en el mayor error de sus vidas. Esto no es un cuento de hadas, es una historia real. Una historia sobre el racismo disfrazado de elegancia, sobre el prejuicio que se esconde detrás de una copa de champán, y sobre una mujer que decidió no callarse más. Quédate hasta el final, porque lo que ella hizo en esa sala cambió muchas cosas. Y lo que eso revela sobre nuestra sociedad es algo que no podemos seguir ignorando. Valentina Reyes nació en el sur de España, en un pueblo pequeño rodeado de olivos y tierra seca. Su familia no tenía mucho dinero, pero tenía orgullo, trabajo y dignidad. Desde pequeña, Valentina aprendió que el mundo no le iba a regalar nada, y que si quería algo, tenía que ganárselo con esfuerzo y con inteligencia. Estudió con becas, trabajó desde los 16 años, se pagó sus propios libros, su propia ropa y más tarde su propia educación universitaria. Se graduó con honores en Economía y Negocios Internacionales y comenzó a construirse una carrera desde cero, sin apellidos influyentes, sin contactos poderosos, sin nada más que su cerebro y su determinación. A los 28 años, ya trabajaba en una firma de inversiones en Madrid. No era la empleada más popular, porque tenía una manera de hablar directa que incomodaba a quienes estaban acostumbrados a que la gente callara y obedeciera. Pero era, sin ninguna duda, una de las más brillantes. Sus análisis eran precisos, sus decisiones rentables, y su capacidad para ver oportunidades donde otros veían obstáculos la había convertido en una profesional respetada dentro de su sector. Fue en una conferencia internacional en Barcelona cuando conoció a Alejandro Vidal. Él tenía 42 años, era el fundador de 3 empresas tecnológicas y su patrimonio era de los que aparecen en revistas especializadas. Pero cuando Valentina lo conoció, ella no sabía nada de eso. Lo conoció en una conversación sobre mercados emergentes, y lo que le llamó la atención de él no fue su riqueza, sino su manera de escuchar. Alejandro era de esos hombres que cuando te hablan te miran de verdad, y eso para Valentina valía más que cualquier balance financiero. Empezaron a verse, primero como colegas, luego como amigos y finalmente como algo más. Valentina siempre fue clara con él sobre quién era y de dónde venía. No le ocultaba su pasado humilde, no fingía ser lo que no era, y Alejandro, que había pasado su vida rodeado de personas que le decían lo que querían que escuchara, encontró en ella algo que llevaba años buscando: autenticidad. Lo que Valentina no esperaba era el precio social que iba a pagar por esa relación, porque en los círculos en los que se movía Alejandro, una mujer morena, de pueblo, sin herencia ni linaje conocido, no era bienvenida. Era observada, era evaluada y muy rápidamente era juzgada. Los comentarios empezaron casi de inmediato. Al principio eran sutiles, de esos que te hacen dudar si realmente escuchaste lo que crees haber escuchado.
una amiga de Alejandro que le preguntaba a Valentina, con una sonrisa demasiado dulce, si ella realmente entendía el mundo en el que estaba entrando. Un conocido que le comentaba a Alejandro, en voz baja pero no tan baja, que había que tener cuidado con ciertas personas que se acercaban por interés. Una mirada de reojo, un gesto que lo decía todo sin decir nada. Valentina los notaba, siempre los notaba. Había crecido siendo la niña del sur en una escuela donde las niñas del norte marcaban las diferencias. Había trabajado en oficinas donde el color de su piel y su acento la convertían en invisible cuando convenía y en blanco cuando no. Sabía exactamente lo que era el racismo con buenas maneras, el que viene disfrazado de preocupación, de buen gusto, de practicidad. Pero lo que vino después fue diferente, fue abierto. El evento fue una cena de gala benéfica organizada por una fundación de arte en Madrid. Alejandro había sido invitado como donante principal y Valentina lo acompañaba. Era la primera vez que aparecían juntos en un evento de ese nivel y Valentina lo sabía. Se vistió con sencillez, pero con clase. Estaba tranquila. Estaba preparada. Lo que no estaba preparada era para lo que pasó al llegar. Hubo un momento en la entrada donde el fotógrafo oficial del evento le pidió a Alejandro que posara para la cámara, y en ese momento, una de las organizadoras del evento, una mujer de unos 50 años con el pelo perfectamente recogido y una sonrisa de porcelana, se colocó entre Valentina y Alejandro, literalmente empujándola fuera del cuadro. No dijo nada, no se disculpó. Actuó como si Valentina simplemente no existiera. Valentina respiró hondo. No dijo nada, pero lo grabó todo en su memoria. Durante la cena fue peor. La sentaron al extremo de la mesa, lejos de Alejandro, que estaba en el centro como invitado de honor. Los que estaban cerca de ella apenas le dirigieron la palabra. Cuando intentaba participar en alguna conversación, alguien cambiaba de tema. Cuando consiguió hablar con un hombre que parecía interesado en escucharla, una mujer que estaba a su lado interrumpió diciendo, en voz suficientemente alta para que varios la escucharan, que era sorprendente la cantidad de gente que logra entrar a estos eventos hoy en día. El silencio que siguió a esa frase fue de los que pesan. Varios miraron a Valentina. Ella levantó la vista, sostuvo la mirada de aquella mujer y no dijo nada. Porque a veces el silencio dice más que cualquier palabra. Pero el momento que lo cambió todo llegó después de la cena, durante el cóctel. Un grupo de mujeres, amigas desde hacía años, rodearon a Valentina con esa falsa calidez de las personas que quieren hacerte daño de cerca. Le preguntaron sobre su trabajo con un tono que dejaba claro que no creían nada de lo que ella dijera. Le preguntaron cuánto tiempo llevaba con Alejandro, con la misma cara que se le pone a alguien cuando calculas cuánto tiempo le queda antes de que todo se derrumbe. Y luego una de ellas, la más valiente del grupo, o quizás la más cruel, dijo en voz alta lo que todas estaban pensando. Dijo que era obvio que Valentina estaba con Alejandro por su dinero, que mujeres como ella siempre encontraban la manera de meterse donde no las llamaban, que Alejandro era un hombre bueno y generoso, demasiado bueno a veces, y que era una lástima que hubiera personas dispuestas a aprovecharse de eso. Lo dijo con una sonrisa, con elegancia, como si estuviera haciéndole un favor al mundo al decirlo. Y luego esperó. Esperó que Valentina se encogiera, que se disculpara, que bajara la cabeza, que fuera lo que ellas habían decidido que era. Valentina no hizo nada de eso. Hay momentos en la vida en los que una persona decide que ya es suficiente. No con rabia, no con desesperación, sino con una claridad absoluta, con esa calma que solo viene cuando alguien sabe exactamente quién es y lo que vale. Valentina Reyes había llegado a ese momento. No alzó la voz, no lloró, no se fue de la sala. Se quedó exactamente donde estaba, miró a aquella mujer a los ojos y empezó a hablar. Les dijo que entendía perfectamente lo que estaban pensando, porque llevaba toda la vida entre personas que pensaban lo mismo. Les dijo que había visto esa mirada desde que tenía 10 años, la mirada que dice que alguien como tú no merece estar en ciertos lugares. Les dijo que había aprendido a vivir con ella, pero que no tenía ninguna obligación de seguir ignorándola en silencio. Y luego, con la misma calma que uno explica algo obvio, les dijo quién era. No era la novia de Alejandro Vidal que había venido a aprovecharse de su fortuna.
Era Valentina Reyes, fundadora y directora ejecutiva de una empresa de inversiones con sede en 3 países. Era la mujer que había construido un patrimonio personal antes de conocer a Alejandro. Era la mujer que 4 meses antes de esa cena había cerrado una operación de adquisición por valor de 70 millones de euros. Era la mujer que aparecía en las revistas de negocios como una de las emprendedoras más influyentes de su generación, si es que alguien en esa sala se había tomado la molestia de leer algo que no fuera la sección de sociedad. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este era un silencio de personas que acaban de darse cuenta de que han cometido un error enorme. De personas que han mostrado exactamente quiénes son delante de alguien que no era quien ellas creían. De personas que habían basado todo su desprecio en suposiciones construidas sobre el color de la piel y el apellido y que ahora tenían que enfrentarse a lo que eso significaba. Pero Valentina no había terminado. Porque lo que vino a continuación no fue una venganza ni un ataque. Fue algo más devastador. Fue la verdad dicha con precisión quirúrgica. Les dijo que entendía perfectamente lo que estaban pensando, porque llevaba toda la vida entre personas que pensaban lo mismo. Les dijo que había visto esa mirada desde que tenía 10 años, la mirada que dice que alguien como tú no merece estar en ciertos lugares. Les dijo que había aprendido a vivir con ella, pero que no tenía ninguna obligación de seguir ignorándola en silencio. Y luego, con la misma calma que uno explica algo obvio, les dijo quién era. No era la novia de Alejandro Vidal que había venido a aprovecharse de su fortuna. Era Valentina Reyes, fundadora y directora ejecutiva de una empresa de inversiones con sede en 3 países. Era la mujer que había construido un patrimonio personal antes de conocer a Alejandro. Era la mujer que 4 meses antes de esa cena había cerrado una operación de adquisición por valor de 70 millones de euros. Era la mujer que aparecía en las revistas de negocios como una de las emprendedoras más influyentes de su generación, si es que alguien en esa sala se había tomado la molestia de leer algo que no fuera la sección de sociedad. Les dijo que cada una de esas cosas tenía un nombre, que ese nombre era racismo. No el racismo de las películas, no el racismo de los gritos y los insultos groseros, el otro, el que se esconde en las sonrisas, en los manares, en los eventos de gala, el que hace daño con guantes de seda. Y les dijo que ese tipo de racismo era cobarde. Varios de los que estaban alrededor empezaron a escuchar. Algunos que habían presenciado lo que pasó durante la noche y habían callado, se encontraron de repente sintiéndose parte de algo de lo que no querían ser parte. Alejandro, que había llegado atraído por el silencio y la tensión en ese rincón de la sala, escuchó las palabras de Valentina sin interrumpirla. Y luego pasó algo que nadie esperaba. Uno de los hombres más importantes de la sala, un empresario de 70 años que había construido su reputación en 4 décadas de trabajo, se acercó. Todos esperaban que dijera algo que calmara la situación, algo diplomático, algo que restaurara el orden social de la noche. En cambio, le extendió la mano a Valentina, la miró directamente y le dijo que había escuchado su nombre en varias conversaciones del sector en los últimos meses y que lo que había dicho esa noche era lo más inteligente que había escuchado en mucho tiempo. El grupo de mujeres no tuvo respuesta para eso. No tenía ninguna. Y en ese momento algo en la sala cambió. No de manera dramática, no con aplausos ni con declaraciones solemnes. Cambió de la manera en que cambian las cosas cuando alguien dice la verdad delante de personas que llevan mucho tiempo evitándola. Cambió con incomodidad, con silencio, con miradas que buscaban dónde posarse. Valentina no celebró, no sonrió con triunfo. Solo recogió su copa, se volteó y siguió la noche como si nada, porque para ella lo que había hecho no era extraordinario, era simplemente lo que había que hacer. Esa noche, cuando Valentina y Alejandro salieron del evento y caminaron bajo las luces de Madrid, ella no habló mucho. Él tampoco. No había nada que decir que no hubiera sido ya dicho. Pero hubo un momento en que él la miró y le dijo que lamentaba no haber dicho algo antes, cuando las cosas empezaban. Y ella le respondió que eso era exactamente el problema, que la gente que no es el blanco del prejuicio siempre lamenta no haber dicho algo antes, y que ese lamento colectivo era parte de lo que permitía que esas cosas siguieran pasando. No lo dijo con rencor, lo dijo como lo que era, una verdad necesaria. La historia de Valentina no terminó esa noche.
En los días siguientes, varias personas que habían estado en esa cena buscaron la manera de contactarla, algunos para disculparse, otros para pedirle colaboración profesional. La organizadora que la había empujado fuera de la foto nunca dijo nada, y la mujer que había hecho el comentario público tampoco. Pero el mundo en el que se movían empezó a saber lo que había pasado, porque los eventos de ese tipo tienen memoria larga. Lo que la historia de Valentina revela no es solo la historia de una mujer que se defendió. Es el retrato de algo que existe en todos los estratos sociales, en todos los países, en todos los eventos donde hay personas que deciden quién merece estar y quién no, basándose no en lo que esa persona ha construido, sino en cómo se ve, de dónde viene o con qué acento habla. El racismo elegante es particularmente peligroso porque es difícil de nombrar. Cuando alguien te grita un insulto en la calle, puedes señalarlo, pero cuando alguien te saca de una foto con una sonrisa, cuando te sientan lejos de donde deberías estar, cuando te preguntan por tu trabajo con un tono que deja claro que no te creen, cuando alguien asume que estás con una persona por su dinero porque su piel es diferente a la tuya, eso es más difícil de demostrar, pero no es menos real, no es menos doloroso y no es menos racismo. Lo dijo Valentina esa noche mejor de lo que nadie podría resumirlo. Lo dijo no porque necesitara justificarse, sino porque sabía que en esa sala había personas que nunca habían tenido que pensar en estas cosas, personas que vivían en el lado cómodo del privilegio y que quizás, solo quizás, esa noche verían algo que antes no habían querido ver. Cambiar mentalidades es lento, cambiar estructuras es aún más lento. Pero hay algo que nunca cambia y es el impacto que tiene ver a alguien mantenerse de pie cuando el mundo espera que se arrodille. Ese impacto no se mide en titulares ni en aplausos, se mide en la persona que esa noche llegó a su casa, pensó en lo que había visto y decidió que la próxima vez que viera algo injusto no iba a quedarse callada. Valentina Reyes no necesitaba que nadie la defendiera esa noche, pero lo que hizo tiene un valor que va mucho más allá de ella misma, porque cada vez que alguien dice la verdad con claridad, con dignidad y sin miedo, pone un ladrillo en un muro contra el que el prejuicio eventualmente se estrellará. La pregunta que nos deja esta historia no es si el racismo existe en los espacios elegantes. La pregunta es cuántas veces más necesitamos ver esto para decidir que ya es hora de que cambie. ¿Cuántas Valentinas tienen que entrar a una sala sabiendo que van a ser juzgadas antes de abrir la boca? ¿Cuántas personas tienen que demostrar el doble para que se les reconozca la mitad? ¿Cuántas veces más el privilegio va a vestirse de educación y buenos modales para esconder algo que al final del día es exactamente lo mismo que siempre ha sido? Esto no es solo la historia de una mujer en una cena de gala en Madrid, es la historia de millones de personas que todos los días entran a espacios donde tienen que ganarse un lugar que ya habían ganado antes de llegar. Y es la historia de una sociedad que todavía no ha decidido si quiere ser honesta consigo misma. Valentina decidió ser honesta esa noche. La pregunta es si el resto del mundo está listo para hacer lo mismo. Si esta historia te llegó, dale like a este video y suscríbete al canal para ver historias como esta todos los días. Comparte si crees que más personas necesitan escuchar esto y comenta abajo lo que piensas. Tu opinión importa.